Una endemoniada se paró y me dijo: lo voy a matar. Vas a matar, me tienes que matar bien muerto, porque medio vivo no me deja. Yo le invoqué el nombre de Jesús. Me dijo: con usted no puedo, pero me le voy a llevar lo que más amas. Mi esposa murió, su papá se murió. Hermano, mi mamá se me murió. Miremos el testimonio de este pastor de cómo el enemigo le quitó a su esposa, le quitó a su padre y le quitó a su madre. A la edad de Pero al 25 años me final casé con mi Dios esposa le siendo dio la pastor. victoria. Quédate hasta el final de este video y comenta. Miremos. Al año ella quedó embarazada, tuvimos un bebé. Estaba predicando en un culto, le contaba a las hermanas esta semana. Una endemoniada se paró y me dijo: lo voy a matar. Y yo le dije: si me vas a matar, me tienes que matar bien muerto, porque medio vivo no me deja. Porque puedo ser más peligroso medio vivo que vivo. Y cuando le dije eso y le invoqué el nombre de Jesús, me dijo: con usted no puedo, pero me le voy a llevar lo que más amas. Mi hijo tenía un añito de nacido. Mi hijo nació al año de estar casado. Mi esposa quedó en embarazo. Cuando mi hijo tenía un mes de nacido, a mi esposa le salió algo en el seno. La llevamos al médico. El médico le dijo: no, tranquila mujer, eso es leche que está ahí amontonada, dele puchenca al niño. Un anciano. Hermano, la situación se complicó. Fuimos a otro médico y le dijeron que tenía cáncer terminal. Le dieron 3 meses de vida. Fue un golpe duro para mi ministerio, para mi vida, para mi hijo. Me iba a quedar solo con un bebé recién nacido. Perdóneme que dejé ya de hablarle Biblia, pero necesito contarle esto. Pasaron 3 meses, mi esposa se puso mal. 6 meses mal, 1 año mal. Hermanos, mi esposa se me murió por completo. Perdió sus senos, ambos. Quimioterapias, radioterapias, dinero, todo lo que yo había invertido, lo poquito que tenía lo gasté, todo. Quería que ella viviera, porque había un niño recién nacido. Pasaron 2 años. Quédate hasta el final de este video y verás No había el ninguna gran milagro solución. que Dios hizo en medio de esa dificultad tan grande de este hombre. Me llamó al consistorio, me trasladaron para la ciudad de Cali para ver si podían hacer algo por ella. Yo le contaba a los hermanos ayer en el almuerzo. En el año 2020 fue la peor época de mi vida. Yo era pastor en la ciudad de Tuluá, en una iglesia pequeña, humilde, de hermanos humildes. Y yo viajaba lunes, miércoles y viernes a Cali, con la iglesia cerrada. No había dinero. No recibí una llamada de alguien que me dijera: te mando a nada. Le hacíamos quimio lunes, miércoles y viernes, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y yo me iba con mi hijo pequeñito. Ya había crecido, ya tenía 3 añitos. Yo ingresaba, al niño no lo podía bajar del carrito que tenía. Lo tenía que dejar ahí. No había un restaurante, no había una cafetería, no se podía jugar en los parques. ¿Ustedes se acuerdan de eso?
Yo jugaba con el niño bolas ahí, hacíamos casitas en el andén, todos los días, lunes, miércoles y viernes, por un año, pastor, un año. Y yo le contaba a los hermanos que había momentos donde mi hijo me decía: papá, tengo hambre. Y yo mandarme la mano al bolsillo y no tener 100 pesos. Abrir un alfolí cada 8 días y encontrar 7,000, 13,000 pesos para viajar, para tanquear y para pagar quimios. Hermano, conocer a Dios vale la pena. Y sentirlo vale la pena. Con esto termino. Hermano, yo le preguntaba a mi hijo: ¿y qué quiere, papá? Y me decía: papá, café, muñuelo. ¿Dónde consigo un café si no tengo para el café? ¿Dónde le consigo un buñuelo a Si mi te hijo? está gustando este video, Ni te invito a siquiera seguir para el esta página buñuelo. y a seguir comentando y compartiendo para seguir colocando Siendo más pastor de la videos. iglesia más hermosa que hay, siendo un predicador del evangelio. No le estoy hablando de hace 20 años, estoy hablando de hace 4 años atrás. Y yo le decía: papá, no te salgas del carrito, quédate aquí. Voy a ir a conseguirte tu café y tu buñuelo. Y yo me acercaba a la cafetería de la clínica y yo le decía: Señor, permita que un doctor deje el café. Hermano, y se bajaban los hombres, los doctores se bajaban, se quitaban las caretas, los guantes, y le decía a la niña del restaurante: regáleme un café, regáleme un buñuelo. ¿Cómo le parece que se nos han muerto 20 hoy? He mandado 20. Mire cómo estoy estresado, cansado. Y el Señor se quitaba el guante y yo me quedaba mirando ese café. Y yo le decía: Señor, que no se lo tome todo. Después de que él decía que estaba infectado, que venía de entregar 20 allá a la morgue, y él se quitaba el guante, y cuando se iba a tomar el café le decía a la señora: no, no me des un café, deme un desayuno completo, porque se nos están muriendo las personas de COVID y necesito devolverme y trabajar toda la tarde, deme comida. Y probaba el café y le decía yo a la señora: ¿tú me regalas ese café? No, está infectado. No, no es para mí. Tengo un perrito afuera. Porque donde fuera le dijera que era un niño, me embalaba. Una mascotica. Si es para el perrito, sí. Y yo me iba con el café y me iba con el pan de bono, y mientras salía de la clínica le decía: Señor, tu palabra dice que si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán las manos. Usted lo sabe. Y yo llegaba y le entregaba el café, y mi hijo se comía el buñuelo y me decía: gracias, papá, este es el mejor. Al mediodía me decía: papá, quiero frijoles con carne. Volvía y hacía lo mismo. Yo sé lo que es llorar. Yo sé lo que es darse por vencido. Lo sé, lo he vivido. Hermano, sostuve a mi hijo un año así. A mi hijo no le pasó nada. Mi esposa fue desahuciada de los médicos. Un hermano me había regalado un carrito, lo vendí. Tenía por ahí un pedazo de lote, lo vendí. Y yo le dije: hagan humanamente lo que ustedes puedan hacer, pero no la dejen morir. Mi hijo necesita una mamá. Hermanos, mi esposa murió.
Me quedé solo con mi hijo. Pero aprendí a conocer al Dios que aún en la mala, ahí está. Me quedó mi papá. Mi papá me dijo: mi hijo, véngase para acá, para mi iglesia, véngase para acá, no predique, véngase conmigo. Pida permiso a los directivos unos 15 días, véngase con el niño. Me dieron 15 días de permiso. Me fui con mi hijo en el carro de mi papá. Llegué a la iglesia donde él era pastor. Me refugié en él. 3 días después, mi papá me dijo: mi hijo, tengo un dolor en la cintura, lléveme al médico. Tengo como un ataque de orina. Lo llevé al médico. La doctora me dijo: don Joel, mañana a las 11 de la mañana le vamos a hacer un examen a su papá, pero tráigale una almohada y una crema. Eran las 10:50 cuando la enfermera me llamó y me dijo: don Joel, no traiga nada, la crema ni la almohada. Yo: ay, qué bueno. Hicimos todo lo posible, su papá se murió. ¿Qué le digo a mi hijo? Cuando el Dios que predica a su papá no sanó a su mamá ni sanó a su abuelo. ¿Qué le digo a mi hijo? ¿Qué le digo a mi madre? 51 años de ministerio en las veredas. ¿Qué le digo a mi mamá? ¿Qué le digo a mi familia? Me quedé con mi mamá. Fui a buscar a mi papá a la clínica. Me dio COVID. Me dio una fiebre de 41 grados que yo sentía que me iba a morir. Me aislaron en una pieza. Pastor Daniel, me aislaron. Me tiraban la comida. Y yo escuchaba a un niño allá, mi hijo, no lo podía abrazar. Yo escuchaba a mi hijo en la sala de la casa de mi hermana: Dios, si se murió mi mamá, se murió mi abuelo, no dejes que mi papá se muera. 3 de la mañana mi hijo llorando. Hermano, le voy a resumir. El día número 13 sentí cuando la muerte se apoderó de mi cuerpo. La fiebre era tanto que yo deliraba. Hermano, y yo le dije a mi mamá: dígale a mi hijo que lo amo, porque me voy a morir. Sentía la muerte en mi cuerpo. Ya no podía hablar. Hermano, se metió mi mamá a las 12:10 de la noche a mi pieza. Pastor, la autoridad, el Espíritu Santo es una cosa impresionante. Entró mi madre con mi pequeño niño y mi hermanita. Me acuerdo, los veía, era tanta la fiebre que los miraba como monstruos. Y entró mi mamá y me dijo: mi hijo, hemos perdido una batalla, pero no hemos perdido la guerra. Y se sentó mi madre y le dijo: muerte, te llevaste a nuestros seres queridos, pero si te vas a llevar a tu siervo, me tiene que llevar a mí y se tiene que llevar a mi hijo, al niño, y se tiene que llevar a mi hija. Aquí estamos listos para irnos los 4 con usted. Así que si quiere venir por nosotros, aquí estamos, bienvenido sea. Y si no le es permitido, y mi mamá se remangó la blusa, no le es permitido,
te ordeno, enfermedad, que se vaya de este cuerpo y que llegue el espíritu de vida. Porque Jesucristo, lo mismo que mi papá nos enseñó, porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy. Hermano, mi madre sacó aceite de la cocina y le dijo al niño: unja a su papá en la cabeza. Y cuando mi pequeño niño puso las manos sobre mí y mi madre las puso sobre mí, hermano, yo sentí que algo cubrió mi cuerpo. Y la fiebre que había en mi cuerpo y ese espíritu de muerte, yo no sé si es un espíritu, yo no sé qué será eso. Que nos falta el teólogo, nos falta el teólogo, el que sé, yo casi no sé. Yo sentí, y yo le digo bicho, yo sentí que eso salió de mi cuerpo, hermano. Y yo me quedé viendo a mi mamá. Y mi mamá me dijo: esta no la perdimos. Y nos tomó el Espíritu Santo. Hermano, al otro día completamente sano. Porque donde está el Espíritu Santo es normal que pasen cosas anormales. Me falta esta. Tres días después organizamos. Pasamos ese periodo difícil del encierro. Yo le dije: mamá, vámonos para Cali, mamá, empecemos una nueva vida. Vámonos, Dios sabrá qué hace con nosotros. Mi hijo la tiene a usted. Me fui en un carrito que me prestaron. Iba hablando con mi mamá, contando las maravillas que Dios había hecho. Si quiere alguien me ayuda ahí, porque ya termino. Y yo hablaba con mi mamá y le dije: mamá, vamos aquí a estar en la iglesia, vamos a seguir sirviendo al Señor, vamos a seguir predicando la palabra, vamos a seguir orando por los enfermos. Porque el que conoce a Dios de verdad saca fuerzas de debilidad. Diga el débil. Diga el débil. Diga el débil. Poder en el nombre de Jesús. Poder en el nombre de Jesús. Hermano, entré al carro y le dije: mamá, llegamos, mamá, llegamos. Tú me vas a ayudar y yo te voy a ayudar. Mi mamá no me respondió. Yo le dije: mamá, llegamos. Cuando yo volteé a mirar a mi mamá, estaba pálida, fría. Yo fui y la toqué y le dije: mamá. Hermano, mi mamá se me murió. ¿Qué le digo a mi hijo? ¿Qué predico? Cuando tenía tantas ilusiones. ¿Qué predico? Mandé a llamar a los hermanos de la iglesia. Mandé a llamar a la enfermera que le tomara el pulso. No había nada que hacer por mi mamá. Y antes de bajarla del carro, yo le prometí a Dios que donde me llevara yo iba a hablar esto. Antes de bajarme del carro me acordé de lo que mi mamá hizo. Y yo le dije: mamá, hemos perdido la batalla, pero no la guerra. Y me acordé de lo que mi mamá hizo. Me remangué la camisa. Le abrí el capó al carro, pastor.
y saqué un poquito de aceite del carro. Porque es normal que cuando el Espíritu Santo se mete, uno haga cosas anormales. Y me unté la mano y me remangué la camisa. Si te la vas a llevar a ella, me tienes que llevar a mí. Y si no le es permitido de parte de Dios, le ordeno muerte, que abandones este cuerpo. Me le tiré encima y me acordé de lo que hizo el profeta. Hice exactamente lo mismo. Puse mis manos en las de ella, mi boca en la de ella, y empecé a clamar a Dios. Empecé a clamar a Dios. Pasaron 3 minutos cuando mi madre estornudó.